Estamos en nuestro día 144, el libro 14 de la Biblia. Vamos a comenzar hablando en Segunda de Crónicas, capítulo 10, en relación con el tema de Roboán, en primer lugar. Él dejó el consejo que le dieron los ancianos y tomó consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio. Fíjense que Proverbios 1:25 dice, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También dice en Proverbios 19:20, escucha el consejo, recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Isaías 30, capítulo 1 dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Fíjense que para que se cumpliera la palabra, en el verso 15 dice que Roboán no quiso escuchar al pueblo. Era algo que venía de Dios. Aun cuando él fue rebelde al consejo de los ancianos, en realidad esto venía de parte de Jehová, porque la causa era de Jehová para que se cumpliera su palabra que había hablado por medio del profeta Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Veamos también las consecuencias de esa desobediencia. El verso 19 dice, así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. El Salmo 107, verso 11 dice, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. En el capítulo 11 de Segunda de Crónicas, vemos el énfasis que hace el Señor nuevamente. Yo soy el que he hecho esto. Así ha dicho Jehová, dice el verso 4, no suban, no peleen contra sus hermanos, vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron y no fueron contra Jeroboam. Muchas veces en un caso como este nos hubiéramos puesto, no, el Señor reprenda al diablo, esto no puede venir de parte de Dios. Pero qué sabiduría cuando podemos entender que aún un juicio desagradable, aún algo que es un castigo para su pueblo, viene de la mano de Dios, porque todo lo que pasa está en sus manos. El fortalecimiento del reino de Judá también se produjo porque Dios así lo permitió. Aun cuando Dios dividió el reino en dos, vemos que los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jeroboam, aun cuando fue escogido por Dios para gobernar, él se apartó del Señor. Acudieron también de todas las tribus los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Solamente 3. Qué triste. Segunda de Crónicas, capítulo 12, nos hace volver nuevamente la mirada a centrarnos en el tema de Jeroboam. Y tenemos que aprender de este caso. Tenemos mucho que aprender. Cuando había consolidado el reino, dice la palabra, que Roboam dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Es decir, él se rebeló contra la palabra de Dios y no lo hizo solo, sino que él influyó diabólicamente en su pueblo, sobre el cual él era rey. Ese es el problema cuando tenemos influencia, el problema cuando tenemos liderazgo, que cuando pecamos y nos apartamos, no nos apartamos solitos, influimos sobre aquella gente sobre la cual tenemos liderazgo. Si siendo padres nos apartamos, afectamos a nuestra familia, afectamos a nuestros hijos. Si siendo líderes nos apartamos, afectamos a aquellos sobre los cuales hemos desarrollado influencia. Tenemos que temer al Señor. Observemos el juicio que da el Señor en su palabra sobre la vida de este rey del pueblo de Dios. Este rey, en primer lugar, fue hijo de Salomón, quien era hijo de David, pero su mamá dice que era una mujer amonita. El Señor había prohibido expresamente en su palabra emparentar con otros pueblos. Por lo tanto, es importante reflexionar
ante esta conducta de este rey, es importante que nosotros meditemos cuál fue la influencia que esta mujer, que no era del pueblo de Dios, que era impía, tuvo sobre este rey. ¿Cuál fue la influencia? ¿Por qué él se comportó como se comportó? ¿Será que la crianza que recibió, será que los principios que le enseñó su madre tenían algo que ver con esto? Es importante también que si nos quedan dudas sobre este mandamiento de no unirse en yugo desigual con los incrédulos, revisemos las citas que hablan de esto. Y voy a compartirles unas breves citas, pero que considero que son dignas de reflexión. Éxodo 34, 12 y del 15 al 16 dice, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, ofrecerán sacrificios a sus dioses, te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijas, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Y esto fue exactamente lo que le pasó a Salomón. En Esdras 9:2 dice, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijas, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. ¿Eres creyente? ¿Eres cristiano? No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Es algo que Dios ha prohibido expresamente en su palabra. Cuando Roboán comenzó su reinado tenía 41 años, pero la palabra dice que su hijo lo percibió como alguien joven y pusilánime. ¡Wow! Con 41 años. Su hijo dijo acerca de Roboán que Roboán no había sido capaz de defenderse de Jeroboam. Esto está en 2 de Crónicas 13:7. Él siguió malos consejos porque dejó el consejo que le dieron los ancianos, como vimos arriba, y tomó consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio. A pesar de todo lo anterior, la palabra dice que 3 años fue fiel andando en el camino de David. Lo más grave fue que Roboam hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Esto está en 2 de Crónicas 12:14. Conclusión, ¿somos iguales a Roboam? Abandonamos la palabra cuando nos consolidamos, cuando nos fortalecemos. Dejar la palabra es rebelión para el Señor. Meditemos en este caso y aprendamos de él. Segundo, consecuencias de dejar la palabra. Verso 5. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac, dice el Señor. Observemos que el Señor dice en el verso 8 algo terrible. Dice, pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Reflexión. Por un lado, debemos considerar que este Dios que se revela en este verso es contrario al concepto moderno, popular y súper difundido y arraigado de que Dios no es así. Conozco gente que cuando he hablado con ellas este tema me han dicho, Dios no es así, no es así, pero la palabra dice que sí es así. Además, se asegura que esto era antes de comenzar, que esto que sucedió era antes de comenzar con la dispensación de la gracia. Pero Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. No hay un Dios nuevo todos los días. No hay dispensaciones que hagan cambiar el carácter de Dios. Dios ha sido el mismo siempre. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que se revela en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, temblemos ante la palabra, seamos obedientes, porque si nos apartamos de la gracia de Dios, pueden alcanzarnos las consecuencias de nuestra maldad. Veamos la maravillosa y eterna misericordia de nuestro buen Dios. Observemos la humildad del rey y de los príncipes de Israel. En el verso 7 dice que cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré. Antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac.
En el verso 12 dice, cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo, y también en Judá las cosas fueron bien. En lugar de los escudos de oro, Roboam hizo escudos de bronce. ¿Qué pasa cuando el enemigo se lleva los tesoros de la casa de Dios? Esto es producto de abandonar la palabra del Señor. Lamentaciones 1, 8 al 11 dice, pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado porque vieron su vergüenza. Y ella suspira y se vuelve atrás, su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Todo su pueblo buscó su pan suspirando y dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. Tenemos que preguntarnos esto. Cuando tú sustituyes los escudos de oro por escudos de bronce, ¿será que hay cosas que se parecen a la palabra, pero que no son iguales y nosotros las sustituimos? ¿Hacemos nosotros esto? Sustituimos la palabra de Dios por verdades similares, pero que son más baratas. Sustituimos lo inconmovible por lo movible. Cuando dejamos la palabra del Señor, perdemos nuestra belleza. Lamentaciones 4, 1 y 2 dice, cómo se han ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, cómo son tenidos por vasijas de barro, obras de manos de alfarero. En el capítulo 13 vemos el triunfo de Abías y derrota de Jeroboam. Clamaron a Jehová, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado. Dios está con nosotros por jefe. Dios los entregó en sus manos, así fueron humillados los hijos de Israel. Oremos. Señor, ayúdanos para ser siempre obedientes a tu palabra, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Tus siervos, Mirza Astrid Silva de Rivera, Raúl Vicente Rivera Ramírez, tenemos una sola meta, 365 días con la palabra, solo nos faltan 221. Te invitamos a no desmayar. Aquí te dejamos nuestras redes y nos despedimos de ti diciéndote Dios te bendiga.